Nuevamente a todos, pues vamos a seguir la clase que dejamos la anterior vez. Antes de ingresar a la clase misma, quiero mencionarles un par de cosas. Por decirles, fui a hablar esta mañana con el director de carrera, también fui a hablar con la jefa de estudios y me dijeron justamente de que no se podía pasar clases, no se podía pasar clases presenciales. Entonces, había habido una orden del decano de pasar clases virtuales. Así que por eso es que vamos a pasar clase a partir de ahora por este medio. Nuestras clases van a ser de lunes a viernes a las 3:30, ¿ya? Entonces, esto hasta nuevo Ya, aviso, doctor. ya que la verdad, con el tema de la pandemia, les cuento de que, bueno, estamos entrando en un descenso nuevamente de la tercera ola y en realidad está pasando esto. Así que vamos a esperar un tiempo a ver cómo se soluciona esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algo que quieran acotar aquí antes de entrar a clase? Doctor, buenas tardes. Y entonces ya no vamos a ir al hospital y todo eso como usted había dicho. Por lo pronto no, pues Guita, yo creo que esto va a ser tiempo dependiente, ya que ustedes saben de que con más, mientras más casos se van aprendiendo de la historia, al igual que en la gripe española que mató más de 5 millones de personas, hubieron 4 olas. No estamos pasando por la tercera ola, en realidad estamos pasando la tercera ola. Va a venir una cuarta y ya luego va a disminuir completamente y probablemente ya volvamos a la normalidad completa, tanto en clases a nivel de colegio como en clases en la universidad. Por lo pronto dependemos de decisiones que vienen de la alcaldía y la alcaldía obedece justamente un informe técnico del CEDES. Y el CEDES todavía pues se está comentando de que justamente ya hay un estudio que basa de que estamos atravesando la tercera ola. Ok, ¿cuánto estamos? Estamos 38. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ya? A ver, vamos a compartir pantalla. Bien, quedamos acá la anterior vez. Y habíamos hablado del concepto de enfermedad, concepto de síndrome y síntoma, y lo que es el diagnóstico y pronóstico. Hablando de enfermedad, ya, perdón. Hablando de enfermedad, entonces comentamos nuevamente de que la enfermedad es un proceso que traduce la falta de adaptación del organismo a a los demás variados agentes morbosos y a productores de fenómenos anormales. Un efecto, por ejemplo, de tipo morboso es el virus del dengue, por ejemplo. Ingresa por medio de una picadura de un insecto y que va a provocar justamente alteraciones o va a provocar fenómenos anormales en el cuerpo, provocando ya los distintos síntomas y síntomas que se manifestan. Entonces, los síntomas habíamos dicho de que pueden ser subjetivos u objetivos. Entonces, un síntoma subjetivo, por ejemplo, es lo que siente el paciente. ¿Ya? Y bueno, dimos algunos ejemplos, por ejemplo, la fiebre puede ser objetiva y subjetiva. Una distermia, que es en realidad la fiebre sin tener fiebre que te refiere el paciente, es una distermia. ¿Ya? Pero si vos podés comprobar esa fiebre con un termómetro y te llega a 38, 38,5, 39, entonces es una fiebre objetiva. Entonces ya viene a ser un signo. Entonces esta es la diferencia entre un signo y un síntoma. ¿Ya? Ahora, hay síntomas, por ejemplo, como que no se pueden medir por nada. Por ejemplo, un hormigueo, una parestesia. El dolor, que les decía, el dolor es el único que ha habido en realidad tantos biomarcadores para la fiebre, para la sepsis, para la infección, qué sé yo, para tantas otras cosas, pero para el dolor así como tal, pues no hay un parámetro, no hay un biomarcador. Entonces solamente se puede hacer lo que se llama la escala de EVA, ¿no es cierto? Que habíamos visto del 1 al 10. Apague por favor su micrófono. A ver. Ya, entonces le decía, ese es el punto, ya, que un síntoma no llega a medirse con un biomarcador. Y ahora que estamos hablando de medicina basada en evidencia, pues es un poco complicado, porque esto da lugar a dilemas, ya problemas. A ver, ¿quién está? Por favor, apaguen su micrófono. Muy bien.
Entonces, síntoma objetivo y subjetivo. Entonces, signo es todo fenómeno que pueda constituirse en una señal o indicio de enfermedad. Por ejemplo, medir la frecuencia respiratoria. Si tu frecuencia respiratoria está arriba de 20, se considera en un signo. La temperatura se considera en un signo. La disnea, por ejemplo, la disnea puede ser que te venga el paciente con una frecuencia respiratoria alterada y fatigado, pero él no te refiere a nada. Y cuando vos ves al paciente, el paciente está hiperventilando y está disneico. Entonces, este es un signo que también puede medir. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre signo y síntoma. Le decía signo objetivo, síntoma subjetivo. Objetivo nace de la observación y el análisis por parte del médico. Entonces, por decirle, ustedes vengan, imagínense ustedes que tienen un paciente, ustedes ya son médicos y tienen un paciente que está en su camilla. El paciente está en su camilla y lo primero que lo van a ver a ustedes es ver su estado de hidratación, por ejemplo. Y al ver su estado de hidratación, ustedes ya pueden ver si es un síntoma, si es un signo. Por ejemplo, la deshidratación es un signo. Seguidamente vamos a ver si el paciente está, por ejemplo, con fiebre o no está con fiebre. Si está sudoroso o no está sudoroso. Perdón, disculpe un ratito. Hola, doctor Laura. Doctor, estoy pasando clases con mis alumnos. ¿Qué desea? Ya, hágale su consentimiento informado a los familiares, doc, y no es más. Ya, métale, chao, chao. Ya, otra. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, sí, doctor, sí, se comunicó, está pasando a cardiología para manejo de medicina interna y en parte en neurocirugía, dice, y va a ver a la doctora Navarro. Ya hablamos con la doctora Navarro, doctor. Ya. Ya, doctora. Sí, se comunicó conmigo, doctor. Se comunicó conmigo. Listo, doctora. Hasta luego, doctor. Bueno, disculpen. Entonces, síntoma subjetivo es algo que el paciente, pues, lo siente, pero no se puede observar. ¿Ya? Y generalmente es referido por el paciente como la cefalea, por ejemplo, o el dolor en cualquier parte del cuerpo, el dolor de una pancreatitis, el dolor de una apendicitis, el dolor cualquiera que ustedes dicen, entonces el dolor es subjetivo. Ya estas son las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, vemos aquí la clasificación de los síntomas para aquí el tema del taipeo. La clasificación de los síntomas, vemos síntomas objetivos, subjetivos, le decía, por ejemplo, el tema de los objetivos, tumoración, edema, patidez por derrame, soplo. ¿Ya? Los síntomas subjetivos, como por ejemplo la cefalea, el vértigo, le decía, la parestesia o el hormigueo, la anorexia. Ya los subjetivos u objetivos, que pueden ser tanto subjetivo y objetivo, es el tema de la disnea, por ejemplo, y la fiebre. Ya, un ratito, espéreme, voy a abrir la puerta a su presente curso. Apaguen su micrófono nuevamente, les vuelvo a decir. Entonces le decía los síntomas subjetivos y objetivos. Tenemos los síntomas generales también, que es importante mencionar, que los síntomas generales son aquellos que pueden alterar cualquier aparato o sistema del cuerpo. Apaguen su micrófono, por favor. Por favor, dale a hacer el seguimiento a los que están cuando entren. Que se salgan de la clase. Listo. Bótelo, doctor. A ver. ¿Ya, mamá? Ya está, pues. Ya la doctor, por favor. Silvia, tu micrófono, parienta. ¿Aquí? Doctor, pero usted puede silenciarlos a todos Sí, también. tratar de hacer eso con el presidente de... Falta de respeto, doctor, ahí, apaguen su micrófono. Si saben que tienen que ingresar con el micrófono apagado.
Pero qué compañera, che. Evitar anotación participantes. Tendría que ser acá. No. A ver, vamos a tener que hacerlo aquí en lo que está haciendo el micrófono ahorita. Acá. Sáquela de la clase, doctor. Ya no está teniendo. Hombre, te voy a rastrear quién está con el micrófono encendido. Es Silvia, doctor. Silvia dice. Entra participante, ahí le aparece, doctor. Ok, ahora sí. Ya la pude desactivar. Bueno, qué terrible, ¿no? Parece que están en kinder nuevamente, les vuelvo a decir. Y sigue esta muchacha. A ver, la voy a... Silvia, ¿no? Vale, te la voy a retirar ya. Perdón. Retírela porque solo lo dejó conectado, ¿no? Elimínela porque no haga de molestar. Sí, voy a hacer esto. Está en un zoológico. Eliminando a la molestia, seguimos. Síntomas subjetivos y objetivos. Entonces le decía, el síntoma subjetivo y objetivo tranquilamente es la disnea. Y también lo podemos describir como la fiebre. Por ejemplo, la fiebre, si podemos consignar con el termómetro que está arriba de 37,6, entonces es una fiebre medible. Se hace un síntoma objetivo. En cambio, si vemos, por ejemplo, que el paciente tiene una temperatura normal, pero el paciente te dice que está con fiebre, son aquellos que le dicen, ¿no es cierto? Fiebre, doctor, estoy con fiebre interna. Entonces es un síntoma subjetivo. Ahora, hay síntomas generales, por ejemplo, que toman todo el cuerpo, como por ejemplo el dolor corporal generalizado. La fiebre misma, por ende, por ejemplo, o el dolor, a veces el dolor corporal que le decía como arrebatado o como macurcado, son síntomas generales. También encontramos los síntomas locales que son relacionados al sitio de la enfermedad. Por decirles, un hematoma o un eritema. Cuando tenemos, ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de erisipela, o en este caso de flebitis, o de flemón, o de celulitis, son regionalizados. Es decir, por ejemplo, me sale una erisipela en el brazo o en la que es más frecuente, entonces es un síntoma local de eritema localizado. En este caso, miren en el ejemplo, la visceromegalia o los estetores crepitantes, por ejemplo, a nivel pulmonar. Entonces, no se olviden, síntomas generales, síntomas locales. Ahora hay síntomas a distancia, que esto se refiere a que un síntoma puede darte lugar que haya empezado, por ejemplo, la patología en una pancreatitis, que el páncreas esté edematoso y esté grande y con dolor, y que por un síntoma de distancia tenga un dolor reflejo a nivel del hombro derecho, que generalmente el paciente tiene el dolor en el hemicinturón, pero también se agarra y va el dolor a nivel del hombro, o puede provocarte cefalea. Entonces es un síntoma a distancia. Síntoma reflejo de lo que le decía ya por la vía nerviosa. Entonces una dilatación pupilar, por ejemplo, un vértigo paroxístico benigno, un vértigo de tipo central. Tenemos, por ejemplo, una dilatación de la pupila. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, vemos si el paciente tiene nistagmus o no tiene nistagmus, entonces el paciente, muchos de estos pacientes van a tener nistagmus. ¿Y saben cuál es el nistagmus? Cuando nosotros acercamos el dedo, a ver, le dice a la señora o al señor, señor, por favor, siga mi dedo, y le sigues el dedo a un lado, y le sigues el otro dedo al otro lado, y la persona, su ojito mueve así como si estuviera temblando la pupila. Entonces se llama nistagmus. El nistagmus puede ser horizontal o puede ser vertical. Ahora, ¿cuál es el nistagmus más frecuente? El nistagmus horizontal. ¿Y cuál es la patología más frecuente por la que se da el vértigo? El vértigo paroxístico benigno. ¿Ya? Sigamos. Entonces, después el vómito es otro tipo de síntoma reflejo. Por ejemplo, en la apendicitis, el paciente va a la consulta externa, doctor, tengo dolor de 2 días de evolución, me duele en el vientre, me empezó el dolor en la boca del estómago, pero ahorita se encuentra aquí a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y doctor, me duele tanto que ya no puedo aguantar y me provoca vómito. Es un síntoma reflejo.
¿ya? O el dolor de los testículos en la nefrolitiasis. Imagínense ustedes, imagínense que están de médicos sentados en su consultorio, llega el paciente ahí agarrándose la espalda, intenso dolor a nivel del riñón. Se agarra el riñón y te cuenta y se sienta, te cuenta, doctor, me duele intensamente el riñón, pero ahora ya sabe que ya me duele perdón que les diga, las bolas. Me duele los testículos, te dice. Y vos ahí no, si vos no sabés, parece que será que hay algo en los testículos. ¿Qué habrá? Pero el dolor típico, la característica típica de la nefrolitiasis o del cólico renal es un dolor que empieza a nivel de la fosa renal y que luego sigue el conducto, sigue el uréter, luego va a la vejiga y luego va a la uretra. Donde normalmente se atora es en la uretra. En la salida de la vejiga a la uretra se atora. En los hombres, por ejemplo, a nivel de la uretra peniana se atora, ¿ya? Y o a la mitad del conducto de la salida del riñón, por ejemplo, a la mitad del conducto con la vejiga, se atora porque pasa por ahí una arteria encima de ella. Entonces, en esos puntos, uno puede tener dolor tipo cólico, es decir, el dolor tipo cólico de la nefrolitiasis. Ya, entonces, estos son síntomas reflejos o síntomas a distancia, como les decía. Ahora, hay el dolor tóxicos por intoxicación en los trastornos, por ejemplo, respiratorios. Y vamos a ver después los patrones respiratorios. Un ejemplo claro es el paciente diabético. El paciente diabético cuando ingresa a la emergencia, de la emergencia pasa al servicio, van a ver que su frecuencia respiratoria está altísima. Está respirando frecuentemente y es profunda su respiración. Esa respiración es una respiración de Kussmaul, típica del paciente diabético. No se olviden, es una respiración de Kussmaul. Entonces, esta respiración es por intoxicación. ¿Qué tipo de intoxicación tiene este paciente? Intoxicación por hiperglicemia. Su azúcar se ha subido tan alto, que como se ha subido tan alto porque el cuerpo no está usando en realidad la glicemia, ya por déficit de insulina, entonces lo que está haciendo el cuerpo es justamente usar derivados de los ácidos grasos. Están usando cetonas, está usando hidroxibutirato y el cuerpo se está intoxicando con eso. Entonces, por eso el paciente que empieza a tener esa respiración de tipo Kussmaul. ¿Ya? O de tipo hormonales, por ejemplo, un trastorno con acromegalia, podemos ver signos, por ejemplo, de tipo hormonales. Una de ellas, por ejemplo, es la acromegalia. ¿Saben qué es la acromegalia, no es cierto? Cuando el paciente viene así todo grandote por aumento de la secreción de hormona de crecimiento. El paciente no es un paciente no cualquiera. El paciente es un paciente que es alto y que tiene un prognatismo inferior, es decir, la jeta, en otras palabras, está pronunciada. La frente es bien frentón y pues a veces tienen bastante o poco cabello a nivel, se dice frente olímpica. Y que el cuerpo pues generalmente es un poco desproporcionado. Se llama acromegalia. ¿Ya? Entonces esto puede ser de tipo hormonal o también puede ser el hirsutismo. El hirsutismo no es más que el aumento de las vellosidades en todo el cuerpo. Son aquellos que tienen los vellos grandes, ¿no? Esto como pareciera que estuvieran como si fueran monos, digamos, en otras palabras, o que se le crece bastante la barba y el bigote. ¿Listo? Entonces, los síntomas por su valor diagnóstico se dividen ya en síntomas comunes o en síntomas patognomónicos. En síntomas comunes se encuentran en diversas enfermedades. Por ejemplo, le decía, la anorexia, la cefalea, la fiebre, la disnea. Son síntomas comunes. Los síntomas patognomónicos son los que te orientan ya a una patología. Habíamos hablado de que síntomas, por ejemplo, un síntoma que te orienta, por ejemplo, las manchas de Koplik. ¿En qué patología se dan las manchas de Koplik? ¿Han escuchado ustedes? Las manchas de Koplik se presentan en el sarampión. ¿Ya? O, por ejemplo, otro signo importante, por ejemplo, son las vesículas confluyentes que se encuentran en una determinada metámera. Una metámera, por ejemplo, es una parte del cuerpo, puede ser brazo, mano, costilla, en una sola parte del hemicuerpo, no en los dos hemicuerpos. En un hemicuerpo te agarra una metámera y estas lesiones vesiculares confluyentes son signos patognomónicos de herpes zóster. Estamos hablando ahí de signos patognomónicos. Con solamente ver eso, yo ya puedo decir que este paciente está con herpes zóster. O al ver las manchas de Koplik, yo sé que este paciente está con sarampión. O lo que hacemos nosotros en el hospital, hay el signo de Faguet. ¿Saben qué es el signo de Faguet?
El signo de Faguet es cuando la persona está con fiebre, y cuando la persona está con fiebre, el paciente tendrá bradicardia o taquicardia. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Habrá taquicardia o bradicardia? El paciente normalmente cuando una persona está con fiebre hace taquicardia. Ahora, en el signo de Faguet es todo lo contrario. El paciente está con fiebre, pero en vez de tener taquicardia, el paciente está bradicárdico. Y ese es el signo de Faguet patognomónico, por ejemplo, de la fiebre tifoidea o de la fiebre amarilla, que es otra enfermedad. Entonces son muy pocas las patologías que te van a dar el signo de Faguet. Entonces estamos hablando ahí de signos o síntomas patognomónicos. Entonces, comunes que se pueden presentar en cualquier patología, hasta el vómito, por ejemplo, que se puede presentar, por ejemplo, en intolerancia, por ejemplo, a los alimentos. Se puede presentar en cuando ya el estómago, por ejemplo, comes, y ya no hay dónde entrar y el estómago tiene que vomitarlo, ¿no es cierto? En una apendicitis aguda, en una pancreatitis aguda, ya en una hepatopatía crónica se puede presentar el vómito. Entonces, es un síntoma común, ¿ya? Anótense, por ejemplo, cuando se les pregunte, a ver, nombre 3 ejemplos de síntomas comunes, nombre 2 ejemplos de síntomas patognomónicos, y además es decirles, porque te lo estoy mencionando actualmente. ¿Ya? Entonces, y hablamos ahora de síntomas por el momento de la aparición. Tenemos los síndromes prodrómicos, los síntomas de aparición brusca y los paroxismos. Ahora, los síntomas prodrómicos son cuando está empezando la patología. Por decirles, en el dengue, que ahorita hay harto dengue. En el dengue, tenés un periodo de incubación que dura entre 2 a 10 días, donde el paciente está asintomático, va a pescar, va a jugar pelota, no siente nada, no tiene nada. Después del 10º día, empieza a tener fiebre. Entonces ahí el síntoma prodrómico viene a ser la fiebre en el dengue. ¿Cuántos días está con fiebre? ¿Cuánto usted ha tenido dengue? Generalmente viene a 3 a 4 días. Fiebre altísima. Ese es el síntoma prodrómico. Muchas veces, por ejemplo, en este caso, miren un ejemplo de la fiebre tifoidea, el síndrome prodrómico es la cefalea. Entonces, son precoces de instauración, ¿ya? Todas las enfermedades tropicales que hay en nuestro medio ahorita, está el dengue, el zika, el chikungunya, está la fiebre amarilla, está la fiebre hemorrágica boliviana, hantavirus, leptospirosis. Todo este tipo de enfermedades tropicales, pues generalmente su síntoma precoz viene a ser la fiebre. Unos más, unos menos, por ejemplo, en el zika, generalmente la fiebre es muy poca, o en el chikungunya muy poca, más que todo el síntoma precoz viene a ser, por ejemplo, el dolor corporal generalizado. O sea, síntomas prodrómicos que te van orientando más o menos, y con el pasar de los síntomas, con el pasar de los días, los síntomas van progresando, van disminuyendo, son síntomas prodrómicos. Ahora, los síntomas de aparición brusca son los que te aparecen en el momento. Por ejemplo, un paciente de 70 años que tiene una insuficiencia cardíaca, está caminando por la calle y de repente se cae. Es un síntoma de aparición brusca. Vos lo revisás al paciente y ya el ahí no tiene el movimiento del brazo ni de la pierna izquierda. Entonces eso es un ictus, es un ataque. El paciente está cursando con una hemiparesia brachiocurral del lado izquierdo. Entonces es un síntoma de aparición brusca. Hay síntomas mortales. Por ejemplo, un paciente de 40 años con insuficiencia cardíaca por Chagas, pues está caminando y de repente tiene un dolor precordial intenso y ¡pluc! Cae seco y muerto. Síntoma de aparición brusca lamentablemente mortal. Tuvo un infarto de miocardio agresivo seguramente. Entonces es un síntoma de aparición brusca. O el paroxismo, por ejemplo, periodo de mayor intensidad. Es decir, por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca, que está estable el paciente y que llega a la noche y se pone a dormir. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que tener en cuenta de que tienen que tener una almohada alta. 45 grados desde la cama, por ejemplo, hasta para que el paciente, o semisentado, para que lo sepan ustedes. El paciente está semisentado y está echando y luego logra conciliar el sueño. Y a las 11, 11 y media, a 12 de la noche, el paciente se levanta fatigado, tosiendo. Eso quiere decir que, por ejemplo, el paciente tiene disnea paroxística nocturna. Doctor, buenas tardes. Disculpe una pregunta, disculpe que lo corte. Dime. Usted mencionó acerca del mal de Chaga, ¿no? Sí. Yo conocí un paciente, bueno, el papá de un amigo, a él le contrajo el mal de Chaga y me contó que él como él es mecánico, entonces él me comentó que
Él estaba como en un auto y de un rato a otro, él de lo que se agachó y se levantó, entonces vio todo oscuro y o sea, se cegó completamente y sintió un Claro. mareo y quedó inconsciente 3 minutos. Dijo. Exactamente. Lo que pasa es que en los pacientes que tienen Chagas, imagínate, el Chagas lo que provoca es una alteración de la conducción del ritmo cardíaco. Lo normal del corazón es puc, 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 puc. Esto es porque hay un ritmo de conducción normal. El paciente con Chagas hace puc, 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 puc. Entonces, y esos periodos donde no hay puc, imagínate si hay más de 30 segundos sin puc, es decir, sin la contracción del corazón, el paciente lógicamente va a tener una disminución de oxígeno en su cerebro y el paciente cae. Y luego el corazón nuevamente vuelve a funcionar y otra vez llega al oxígeno, entonces el paciente se despierta, ¿no? Medio mareado y atolondrado. Entonces estos pacientes, por ejemplo, son candidatos a usar marcapaso bicamaral. ¿Ya? Entonces, esos son síntomas paroxísticos, por ejemplo, que de un rato a otro se desmaya, pero que requiera, digamos, después de una asistencia, aquí en este caso con marcapaso. Ahora, un síntoma puede ser causado por diferentes enfermedades. Un ejemplo típico, por ejemplo, las convulsiones. Ahora, por ejemplo, las convulsiones pueden darse en pacientes que tienen epilepsia, que tienen tumor cerebral, que tienen, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, que tienen meningitis y así. O sea que este síntoma es común, pero del sistema nervioso central. ¿Ok? Me llevo a entender, ¿no es cierto? Me llevo a dejar entender. Ahora, vamos a seguir repasando. Síntomas generales, por ejemplo, comunes en distintas enfermedades. Ejemplos típicos, aquí miren más ejemplos. Astenia, adinamia. Ahora, síntomas específicos de un solo aparato. En este caso, por ejemplo, si hablamos de pulmón, tos, expectoración, dificultad para respirar. Si, a ver, pongamos un ejemplo específico ahí de aparato gastrointestinal. ¿Qué dirían? Síntomas específicos. ¿Ah? Diarrea, sensación de plenitud. ¿Qué más? Vómitos, acidez. Ya tenemos 10 minutos más. Entonces, esto en cuanto a síntomas específicos de un solo aparato. En el sistema nervioso central puede decir convulsiones, por ejemplo, cefalea, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, patognomónicos que te orientan a la enfermedad, como ya hemos dicho, el signo de Faguet, por ejemplo, les había dicho las manchas de Koplik, les había dicho, ¿no es cierto? Son síntomas patognomónicos que ya con solo verlo te orientan a una enfermedad. Y los síntomas prodrómicos preceden al inicio de la enfermedad, cefalea, fiebre, odinofagia. Entonces ya habíamos hablado de esto. Ahora, en semiología también cabe mencionar de que pues tenemos que usar, perdón, alguna terminología. Y dentro de estos tenemos sufijos y prefijos. Sufijos quiere decir las palabras que terminan en cierto tipo de términos que te van a dar, orientar y te van a decir, bueno, está con algo. Por decirle sufijo, itis, que significa inflamación, peritonitis, pleuritis, artritis, todo lo que termina en itis es inflamación, faringitis, y etcétera, etcétera, apendicitis, ya es inflamación. Si termina en oma, significa tumor, hipernefrona, ya osteosarcoma, termina en oma. Ectasia, que significa dilatación, por decirle bronquiectasia, ya pieloectasia, por ejemplo, en el riñón. ¿Listo? Entonces significa dilatación. Cele significa hernia, no se vayan a olvidar nunca, cele. Por ejemplo, enterocele, ¿ya? Hidrocele, por ejemplo, a nivel testicular. Entonces significa hernia. Ragia significa sangrado, por ejemplo, la hemorragia. Ustedes dirán, por ejemplo, hay varios términos. Yo puedo decir, por ejemplo, otorragia. Ya. Yo puedo decir otorragia, sangrado por la nariz, o perdón, por el oído, ¿ya? Sangrado por el oído. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a ver, otorragia, puedo decir, a ver, hemorragia digestiva alta, bueno, en realidad no tiene un término, pero generalmente todo lo que termina en ragia significa sangrado. Ahora, rea significa fluido. Gonorrea, por ejemplo, es un ejemplo.
O yo puedo decir también otorrea del oído, saliendo secreción del oído, quiere decir, puede salir pus, por ejemplo. Es un flujo, ¿ya? Ahora, algia o odinia, que significa dolor. Por ejemplo, el paciente ingresa con 4 días de evolución con gastralgia, dolor abdominal, por ejemplo. O puede decir dolor paciente que ingresa por 2 días de evolución por presentar pleurodinia. Ahí está mal escrito, es pleurodinia. Pleurodinia. ¿Ya? Entonces, tiene dolor a nivel de punta de costado. Plejía, parálisis. Oide, que se asemeja a algo, por ejemplo, una reacción leucemoide. Por ejemplo, por decirle una reacción leucemoide en el hemograma. ¿Ya? Es típico, por ejemplo, de semejanza con algo. Oísmo, que se parece, que la sintomatología es parecido. Por ejemplo, meningismo. ¿Ya? Entonces, son sufijos que en medicina, no solo, estos son ejemplos nada más, porque en realidad bastantes sufijos hay en medicina, hay más de 100, por ejemplo. Entonces, estos son los más frecuentes para que ustedes se memoricen estos. Ya, sigamos. Prefijos, que es una palabra que antecede a la palabra como tal y que da una significancia. Por ejemplo, pseudo, ustedes todo el mundo saben que significa falso. Por ejemplo, pseudooclusión intestinal, pseudoadherencia, puedo decir yo hasta pseudoapendicitis o pseudoarticulación. El paciente se fracturó hace 20 años a nivel del antebrazo y pues como no ha ido con el traumatólogo, ha hecho otra nueva articulación ahí, entonces es una pseudoarticulación. ¿Entienden? Pseudo. Peri, que significa alrededor de algo, una periarteritis, una pericarditis. Pericarditis alrededor del corazón, por ejemplo, ¿ya? Y así. Peritonitis, que está alrededor del peritoneo. Peri, alrededor de algo. Y para significa que está más allá. Por ejemplo, parafimosis. Ustedes saben que la fimosis, por ejemplo, es el capuchoncito que hace de que el glande salga, digamos. Es un capuchón que tiene el prepucio. Pero cuando la inflamación se va más allá y se inflama en la parte de tanto el glande como el prepucio, se llama parafimosis porque está más allá del anillo que engloba la fimosis. Ahí se dice parafimosis. Bueno, entonces vamos a terminar. Síntomas, les decía, es la sensación subjetiva que narra el paciente en diferentes partes del cuerpo. Síntoma general, que está en varias patologías. Síntoma específico en un solo aparato. Síntoma patognomónico que te orienta ya a una patología determinada. Y síntomas banales son aquellos que pues en cualquier patología puede haber. Fiebre, dolor. Ahora, los síntomas por su evolución pueden ser síntomas fluctuantes y síntomas intermitentes. Los síntomas fluctuantes que oscilan en su intensidad, por ejemplo, la fiebre. Ahí miren el ejemplo, fiebre recurrente, dice. Un momento está en 38 y otro momento está en 37,3. Síntoma fluctuante. Síntoma intermitente es aquel que aparecen y desaparecen. El mismo tipo de fiebre, por ejemplo. Una fiebre intermitente, por ejemplo, se ve en la malaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen que es la eufora morbosa? Dice últimos periodos de la tuberculosis. En aquel paciente con tuberculosis, antes, por ejemplo, de morirse, llegan a estar bien. El paciente de tuberculosis llega a mejorar, se llega a caminar, ¿ya? Se les crece, hasta tienen la belleza tísica, ¿no es cierto? Se ponen bien y están con fuerza. Y a los 2 o 3 días, ¡pum!, se mueren. Dicen así el paciente, doctor, pero si mi mamá se puso bien, estaba bien, doctor, y no sé qué le pasó. Se llama eufora morbosa. ¿Ya? Ahora, síntomas iguales a causa de una enfermedad diferente, por ejemplo, las convulsiones. Les decía, puede estar en diferentes enfermedades. La misma cefalea puede estar en tumor, puede estar, por ejemplo, en un síndrome tensional. ¿Cuántos de ustedes en sus exámenes finales del año pasado han estado con tanta tensión que les dolía la cabeza? Y se llama, por ejemplo, cefalea tensional, es una cefalea tipo primaria. ¿Ya? Entonces, pero pueden estar en diferentes patologías. Hay que ver, por ejemplo, si se llama, por ejemplo, marcadores alertas de la cefalea que te van a dar lugar, digamos, si este paciente tiene una cefalea secundaria o tiene una cefalea primaria. Esos signos, por ejemplo, que son signos pilotos, por ejemplo, una cefalea de inicio abrupto, intenso, que el paciente grita
Ah, ese paciente es una cefalea de probable origen secundario. O ese paciente que tiene una cefalea mínima, pero ya tiene compromiso de un par craneal. Entonces ese paciente hay que indagarle y buscarle justamente que sea su cefalea tipo secundaria. Ahora, síntomas distintos de la misma enfermedad en los tumores cerebrales, por ejemplo. Hay bastantes síntomas que se pueden dar o pueden estar apaciguados, que se pueden dar en los tumores cerebrales, por ejemplo, los vómitos, el vértigo, el mareo, ¿ya? El dolor. Son distintos tipos de síntomas que se presentan en una sola patología. Ahora, no hay relación directa constante entre la intensidad de los síntomas y la importancia de las lesiones que producen. Por ejemplo, un tumor grande frontal apenas te da síntomas. En cambio, por ejemplo, un pequeño tumor en la base del cráneo, te provoca un dolor intenso. Entonces, a veces no hay esa correlación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué vemos frecuentemente en el hospital? Nosotros vemos pacientes que tienen un sangrado grande en la cabeza, aunque no lo crean, Trinidad, por el tema de que hace mucho calor aquí y estamos en la línea ecuatorial, tenemos bastantes accidentes cerebrales de tipo hemorrágico. Tenemos, por ejemplo, aneurismas. ¿Cuántos pacientes han muerto de aneurismas y jóvenes acá en el Beni? Un amigo, colega médico, se murió con 35 años por un aneurisma. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente este tipo de personas a veces nosotros de jóvenes estamos ahí todos los días en el calor, en el sol, jugando pelota, por decirlo. Entonces la arteria y la vena se dilatan. O cuando renegas mucho, lloras mucho de niño, lloras y estás haciendo esfuerzo a nivel de las arterias cerebrales, de las arterias cerebrales, forzando. Es como igual que un globo, por ejemplo, cuando inflas tanto el globo y le sale como pequeños aberraciones, digamos, cuando inflas ya no es el globo igual. ¿Ya? Tenemos menos de un minuto, vamos a quedar aquí, entonces quería terminar el tema, no he podido ni terminarlo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Estoy aquí con su presidente de curso, así que la próxima clase va a ser el día viernes. ¿Listo? 3:30 como siempre. Ya, doctor, está bien. Hasta luego, chicos. Ya, doctor, gracias.